11:11. Le voy a jugar al 11 hoy entonces. Uy, Dios. A la quiniela. Y ya estamos con nuestro invitado en el piso, el doctor Matías Campomor. Bienvenido. Muchas doctor. gracias, Rubén. Buenos días. Doctor en Derecho Laboral, ¿no? Doctor en Derecho Laboral que me saca siempre todas las dudas cuando tengo Muchas quilombo dudas. con mi sindicato. ¡Arre! ¿Cómo anda, Mati? Bien, muy Todo bien. tranquilo. Gracias por la invitación. No, por favor. Hace un tiempo veníamos hablando de lo que era la reducción de días laborales, Sí. ¿no? Que yo le decía a Fede, yo quiero laburar menos días. Y me decía, no podés, tenés que venir los 5 días. No, Sí. sí, 5 días. Yo le decía, no, quiero venir 4. Entonces leí una noticia y le comenté y me dijo, bueno, lo vamos a hablar. Y aproveché de invitarte cuando no vino él. Pero después le voy a sacarte todas pasar las el dudas. video para sacarme todas las dudas y cuando venga ahí te digo. Muy bien. Pero hay muchos países que están aplicando este modelo de trabajar 4 días por las mismas cantidades de horas y el mismo sueldo. Sería algo así. Sí, sería algo así. Por supuesto que la experiencia varía de acuerdo a cada uno de los países. En todas partes del mundo sigue siendo una experiencia piloto, pero por ahí lo importante para circunscribir esta discusión, por ahí haciendo un poco de historia, tiene que ver con esto de que el reclamo por la reducción de la jornada de trabajo es algo que viene históricamente. Sí. Es el primer reclamo que movilizó todo lo que es la estructura del derecho del trabajo y el surgimiento de las normas, ¿no? Surgió con la primera revolución industrial, lo primero que se reclamó fue la reducción de la jornada de trabajo. Claro. Y un poco es lo que se está poniendo en discusión nuevamente. Pero este debate tampoco es nuevo, porque si bien la jornada de trabajo se limitó por primera vez en el año 1919, desde ahí venimos con las 8 o 48 horas que conocemos hoy día. Ya en el año 1935 se empezó a discutir en el marco de la OIT la posibilidad de reducir la jornada de trabajo, como consecuencia de que en ese momento lo que sucedía es que había una gran depresión en todo el mundo y se creía que era un buen mecanismo para poder generar una mayor distribución del trabajo. Claro. Porque la lógica era, trabajamos menos horas, pero trabajamos más. Y es una discusión que ahora, en virtud de la pandemia del COVID, resurgió nuevamente y como bien decías vos, Rubén, hay muchos países que están adoptando esta experiencia, pero son pruebas pilotos. Ah, ok. También las noticias como que hablaban que teniendo un día menos había, más allá de que tenías más capacidad de ocio o todo eso, resultaba más efectivo para el que te da el laburo, la empresa en este caso, o el lugar donde laburás. Era como que venía más descansado, estaba como más libertad, pero no sé, eso que hay que modificar algo del convenio colectivo de trabajo, ¿cómo es? Hay que modificar una ley, tiene Sí. que pasar por el Congreso, ¿cómo Sí, es? las cuestiones son, en base a lo que decís, más o menos de la siguiente manera. Primero, las razones para reducir la jornada, hay muchísimas razones. Sí. Por supuesto, hay razones de índole, digamos, de la salud, de distribución del trabajo, de índole incluso sanitarias, de índole ambientales. Hay muchas razones y también hay muchos estudios. Y la mayoría de los estudios, en el marco de esto que decís, han demostrado que trabajar menos alienta una mayor productividad. Claro. Porque obviamente el cansancio y la fatiga hace que la gente empiece a producir cada vez menos cuando se extiende más la jornada en el tiempo, y esto obviamente después afecta también contingentemente con ausentismo, con problemas, digamos, de Me estoy enfermedad de los sonriendo porque no trabajadores. tiene que ver con el signo, ¿no? Porque yo soy virginiana y trabajo mucho, pero sí, o sea, 24/7, o sea, uno piensa en... Sí. Digo, no tiene que ver con el signo esto, indudablemente. No, sí, Esto ya es algo personal, lo mío, es una locura personal. Es algo propio de la sociedad y que obviamente los cambios en el modo en que se producen los bienes y servicios nos ha Sí. llevado a cada vez una lógica de mayor trabajo. Ahora con todo lo que es el teletrabajo se ve mucho más. Sí. Pero sin irme tanto de la pregunta, bueno, hay países que han enfocado diferentes estrategias. En el caso de nuestro país, lo que habría que hacer para avanzar una reducción de jornada es comenzar por modificar la ley que regula los topes de la jornada. Ah, ok. Que en nuestro caso tenemos muchas normas, pero la norma primera que regula esto es la 11.544, que es una norma que es del año 1929, con lo cual tiene 93 años. Claro. Han pasado en el medio 4 revoluciones industriales más que cambiaron el modo en cómo producimos, y esto obviamente muestra todavía una mayor necesidad de avanzar en esta reducción de la jornada que tenemos hace casi 100 años. Claro. Sí,
Sí. No, me quedé pensando en esto bueno, de alguna forma el cansancio hace que uno produzca menos. ¿Qué pasa con esos países donde, por ejemplo, Japón tienen partida su jornada y duermen una siestita corta, pero duermen? O algunas empresas que también se están poniendo en Latinoamérica, y no sé si hay alguna por acá, en donde tenés lugares de recreación, de juego, juegan al ping-pong. ¿Qué pasa con eso y la parte laboral, ¿no? Como en definitiva, ¿sirve o no sirve? Sí, ni hablar. Mirá, en Japón y en China se dan dos fenómenos muy particulares. Que Sí. es que, por supuesto, por la cultura que tienen y fundamentalmente del trabajo, Sí. ellos tienen una lógica de trabajar muchísimo. De hecho, en Japón da un fenómeno llamado karoshi, que es que suicidio por exceso de trabajo se llama. Que hay una pandemia de suicidio por exceso de trabajo de muchos trabajadores japoneses que le han puesto un nombre, pues es algo muy habitual. Mirá, Y en no China sabía. le han puesto también otro nombre, que es la jornada 996. Porque dice que ellos trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Ajá. Con lo cual son dos países, y Claro. particularmente China, que no ha adoptado ninguno de los convenios de la OIT sobre limitación de la jornada, donde no hay ningún tipo de límite. En Japón particularmente, como es un país más occidentalizado, Sí. ha habido experiencias, y una es por ejemplo la de Microsoft, que fue una experiencia que circuló bastante por los medios y demás, en donde Microsoft de Japón hicieron la experiencia de decir, vamos a probar con unos trabajadores de nuestra empresa, ¿qué pasa si trabajan menos horas y los comparamos con los que trabajan la jornada completa? Ujú. Y ahí se demostró, comparando estos dos grupos, que los que trabajaban menos lo hacían de manera mucho más productiva. Mirá. Y yendo al otro que consultabas, hay un gran desafío en materia de lo que es la reducción de la jornada, que tiene que ver también con los signos actuales de la época, que es el tema de la flexibilidad del trabajo, Ujú. que va de la mano. Y esto de la pandemia obviamente lo que hizo fue acelerar mucho más este fenómeno, que hoy día los trabajadores valoran mucho más la flexibilidad que tienen en el trabajo. Y esto viene de la mano de los espacios de recreación, de la oportunidad de hacer 3 días en la oficina, 2 presenciales, y que se vincula fuertemente con la jornada de trabajo. Ujú. De hecho, hace unos días escuchaba en un congreso a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que hablaba de los trabajadores de plataforma y su jornada de trabajo. Y en una encuesta que hicieron con estos trabajadores, lo que quedaba demostrado es que ellos valoraban mucho más la flexibilidad que tenían de poder elegir su propia jornada, Ujú. pero aún con esa flexibilidad terminaban trabajando más de 10 horas por día. Claro. Con Mirá. lo cual ellos querían libertad de autoexplotarse, Claro, decía claro. la ministra. Claro, hay se una entiende. cultura, igual lo que decís de que te dejan jugar al ping-pong o que Sí. te dejan dormir, pienso que como que te retienen ahí en el laburo. Estás mucho más tiempo en el laburo. La idea es como, igual tenemos una cultura de... Bueno, pero si te dan la posibilidad de jugar al ping-pong, igual, que aunque estés en el Sí. laburo, la recreación la tenés. Sí, pero estás ahí adentro. Me parece algo... no sé cómo explicarlo, pero seguís ahí adentro, ¿me entendés? Como que te tienen medio cautivo ahí. Ujú. ¿Vos preferirías esa hora ponerle Estar salir? en mi casa, sí. No, o salir a lo O mejor a salir. caminar. Ujú. Sí, o irme. Hacer lo que No quieras estar vos. en el mismo lugar. De hecho, cuando estoy más de poner 8 horas en Sí. o que me pasó en algún laburo, es como que siempre ves la misma luz, en las mismas paredes, es como que Sí. no das más de la cabeza. No, y lo que marcás es muy interesante, pues algo también que es un fenómeno muy actual, que pasa mucho con el teletrabajo, pero también tiene que ver con eso, que cada vez son más difusos los límites entre tu vida privada y la Sí. vida laboral. Porque si a vos en el trabajo, en ese ámbito, te ofrecen todo lo que vos podés buscar fuera del trabajo, que es recreación, que es compartir, que es jugar, seguramente optes, como vos decís, por quedarte ahí. Claro. Y ahí hay un continuo en donde no se separa la vida laboral y la vida personal y en definitiva después te termina pasando que tal vez si vos contás las horas netas que estás trabajando son muchas más Muchas de las más. que hubiese sido si cortabas tu jornada y te ibas. Claro. De hecho, nosotros laburamos mucho más. Bueno, pero esto es un proyecto de radio, es algo como nuestro, no lo tomamos como un laburo. Pero nosotros, o sea, nos escribimos a la noche, nos escribimos fin de semana, buscamos cosas. Por eso Pero digo, si uno fuese- tiene la cabeza permanentemente, ¿no? Porque lo que ves pasa por la radio o Sí. por cualquier medio, porque se puede generar nota a partir de lo que ves y lo que ves lo ves todo el tiempo. Entonces, Tal cual. eso tiene que ver Generar mucho con... contenido y sí, noticias es todo el tiempo. Es todo el tiempo, Todo el por eso tiempo. es un poco esto de 24/7. Yendo a China, me acordé, un supermercado una vez, ¿viste? Los supermercados chinos nunca cierran, No, ¿viste? Vos vas no. al chino, están Sí. siempre, pero eso Viven tiene que ver ahí, con la aparte. cultura, claro. Y un día me dijo un chino, argentino vago, me decía, claro, con esta cultura, como Claro. de la forma en que trabajan, Claro, no. Argentino vago. Un feriado lo matás, hasta los Claro. feriados te abren. claro. No, Sí, sí. Mati,
Y con el tema de la pandemia también empezaron a cambiar un montón de cosas, Sí, ¿no? Y calculo que te habrán llegado casos como de esto de decir, mi jefe me está escribiendo a las 12 de la noche por WhatsApp y como que no te puede escribir, como que sí. tiene que cumplir un horario y de hecho se aprobó el año pasado, ¿no? Una ley que establecía de que el límite de horario y que no te pueden escribir o no te pueden pedir cosas fuera de ese horario laboral. Exactamente. Lo que sucedió fue que antes de la pandemia ya venía pasando que en virtud de todo el fenómeno que va alrededor de la cuarta revolución industrial, se empezó a dar esto de que es el trabajo, que era home office en ese momento, ¿no? Sí. Pero el hecho de tener que estar aislado en tu casa de manera obligatoria hizo que se masifique esta forma de trabajo Ujú. y eso hizo que el Congreso tenga que adoptar esta nueva modalidad que ya era una realidad que se había impuesto en la sociedad, ¿no? Claro. Y había que regularla. Y esto es el régimen de teletrabajo, que es la ley 27.555, que se sancionó finales del año pasado, si no mal recuerdo, en donde justamente, comprendiendo este fenómeno, había que regular la jornada de trabajo de una manera específica. Y ahí entra lo que vos planteabas, que es un nuevo derecho en materia de jornada de trabajo, que está en cabeza de los trabajadores, que es lo que se denomina el derecho a la desconexión digital, que es un derecho que surge primero en Francia, después se adopta en España y después irradia en todo el mundo y es adoptado por nuestra legislación. Y ese derecho básicamente lo que establece es que fuera de la jornada laboral, el empleador no puede contactarse por ningún medio con el trabajador. Y de hecho se refuerza todavía más ese mandato, diciendo que el trabajador que recibe cualquier tipo de comunicación no tiene la obligación de responderlo, y no solo no tiene la obligación de responderlo, sino que además no puede ser ni premiado ni sancionado por hacerlo. Como Ok. buscando reforzar más el mecanismo, porque realmente es muy difícil. Sí. ¿Quién no ha Sí, recibido sí, sí. un mensaje del jefe después de la jornada y tiene esa tentación de decir, y bueno, le contesto? Mm. Claro, claro. Entonces vos le podés meter una demanda ahí o a ¿A meterla. quién le querés meter una A demanda? vos. Me escribe a las 6 de la mañana. Un domingo. No, pero Podrías demandarla tranquilamente. Pero siempre sí. te digo Voy a perdón hacer la una hora. demanda. Sí, igual no sirve eso. Si me dice perdón la hora, yo hago captura. Tengo una carpeta, Pará, 5 pero no soy la única. 5 gigas son de archivo de captura de pantalla del celular en que dice perdón la hora, pero te quería pedir No, ahí tenés todo el derecho de no contestarle, y le hago una demanda. salvo que fuera de una cuestión de fuerza mayor. Claro. Ahí sí hay una obligación que está en la ley de contrato de trabajo que Claro. va por sobre cualquier otro derecho de corte de la jornada, que lo mismo sucede cuando estás en la fábrica o en la empresa. Sí, Si sí, vos tenés sí, alguna sí. cuestión de fuerza mayor, hay una obligación de un deber de fidelidad de quedarte a poder subsanar ese problema inminente, ¿no? Sí, pero esto con las nuevas tecnologías es como que te acordaste de algo Mm. y bueno, Fede hace mucho de eso, como que te escribe capaz a las 10, después no te contesta porque el chabón se duerme y, y dice, no, te lo mandé para no olvidarme. Claro. Flaco, anótatelo en un papel y me lo decís mañana, porque yo te lo voy a contestar en el momento. Seguro. Porque hay un tema de ansiedad también Mm. y de mensajería rápida, es Claro, como claro. que, bueno, si yo te pregunto, vos me tenés que contestar. Y el Claro. que no te contesta te clava el visto, nada, hay juicio. Y aparte, como decís, no es lo mismo que te manden un mensaje al celular, que es por ahí un poco más invasivo, Sí. que tal vez el que te dice, bueno, le mando un mail, que total el mail vos lo deberías ver en tu jornada, digamos, Sí, ¿no? lo ves en otro momento. Claro. Claro. Sí. Sí, y por lo general como abogado laboralista, ¿qué casos recibís más seguido? O consultas. todo No, en caso? materia de jornada yo creo que el problema principal tiene que ver con las horas extra. Ah, Que generalmente se hacen horas extra que no se pagan, y ese es el problema fundamental en materia de jornada. Después hay también violaciones a la jornada, ¿no? Un poco más flagrantes. pero eso lo arreglás ya al toque. Si no te pagan horas extras, lo puedes demostrar y... Sí, a veces, Va, es, depende si fichás o no. a veces es difícil el tema de demostrar las horas extra, y también las horas extras tienen una limitación, donde también es Ah. difícil porque si vos trabajaste, supongamos los límites de la jornada son 3 horas diarias, 30 horas mensuales y 200 anuales. Si vos también trabajás en exceso de eso, si bien podés demostrarlo y si bien la ley te va a proteger, también es difícil porque estamos partiendo de un supuesto prohibido. Claro. ¿Qué Por- pasa con esa...? Perdón, Sí. Rubén. No. No, porque por un lado tenés la ley general y después tenés el convenio. A cada trabajador le diría que de su laburo que lea el convenio de su sindicato, de su laburo, que ahí es como que hay, porque van cambiando en distintos organismos. Porque hay muchos lugares donde no te pagan horas extras, entonces te terminan dando la compensación de días, ¿no? También. Mm, Sí, en realidad por ahí para quien nos escucha, para poder ayudarlo a interpretar todo eso, Sí. primero deberán tener en claro cuál es la ley
que regula la jornada, que es esta, la 11.544, y también la ley de contrato de trabajo, que establece los topes, que son lo que en el derecho del trabajo llamamos el orden público, Sí, que es algo que tiene fuerza legal obligatoria para todos los trabajadores y que nadie puede estar por sobre eso. Después los convenios colectivos, a partir de la negociación entre los empleadores y los trabajadores, pueden mejorar esa situación, estableciendo topes legales de la hora menores, por la vía de los convenios. Y eso es lo que sucede en muchas empresas y en muchos institutos, como ustedes me decían, en donde tal vez la gente trabaja menos horas. claro, De las porque legales. también estábamos hablando fuera del aire de qué pasa con el tema del presentismo, ¿no? Cuando lo pierden. Yo tengo una amiga en este momento está con COVID, no vamos a decir dónde trabaja, pero me decía, pierdo el presentismo. Y después le dijeron que no, que por COVID no lo pierde, pero sí, si va a médico laboral por otro tema de salud, lo pierde. Entonces digo, ¿cómo? ¿Lo pierden por COVID no y por otro? O sea, estamos yendo con médico laboral, o sea, es lo mismo, nada más que con COVID no lo perdés y sin COVID sí lo perdés. Sí. Entonces vos me decías que tenía que ver con el convenio, ¿no? Del lugar. Tiene que ver con el convenio porque en realidad lo que es la ley de contrato de trabajo, que es lo que regula lo que son los accidentes y enfermedades inculpables, establece simplemente que cuando vos estás enfermo te corresponde el pago de salarios. Pero nada dice respecto a la situación del presentismo. De hecho, no está regulado eso en la ley de contrato de trabajo y se regula por la vía de los convenios o reglamentos de empresa. ¿Y esto por qué? Porque la definición de jornada de trabajo en nuestra ley es cuando el trabajador pone a disposición la fuerza de trabajo para con el empleador, mientras no puede utilizar ese tiempo en beneficio propio. Y durante ese tiempo le corresponde el pago de la remuneración. Por eso, cuando esa fuerza de trabajo no está a disposición, sea la causa cual fuere, en principio no corresponden ciertas situaciones. Por ejemplo, el presentismo puede ser aplicable que no se cobre frente a esas circunstancias, porque Bien. no está protegido por la ley. Bien, Generalmente igual los convenios suelen recoger estas situaciones, ¿no? Pero puede Claro. pasar que no. claro. En materia de derecho laboral, ¿estamos atrasados o estamos avanzando? No, ¿Qué opinión tenés vos? no, yo creo que estamos muy bien. Lo que hay por ahí que comprender, que es donde hay que hacer el esfuerzo más grande, que es, digamos, lo que más suele pegar en la gente que no se especializa en derecho del trabajo, es el hecho de que, claro, el modo en cómo producimos bienes y servicios avanza de una manera mucho más veloz que lo que es justamente la noción que se tiene respecto a la ley. ¿Por qué? Cuando se creó la ley de contrato de trabajo y todas las relaciones en el mundo, se hizo en el marco de la primera revolución industrial, que se pensaba el trabajador en la fábrica. Claro. Esto fue transformándose y muchos genuinamente pueden pensar que como cambió el fenómeno del trabajo, las leyes no se aplican. Claro. Ahora, la realidad es que cuando se pensó la ley, se hace de una manera mucho más abstracta que pensando en el caso particular. Con lo cual, la realidad es que uno, leyendo las normas que hoy día tenemos, no es muy difícil el trabajo interpretativo para ver que en un 90% de las situaciones se pueden aplicar sin importar que el trabajo sea realizado desde tu casa, intermediando una computadora Claro. o lo que fuere. Por supuesto que puede haber situaciones particulares que sí, que hay que legislar como pasó con el teletrabajo. Claro. Pero en un 90% de las situaciones son las mismas normas. Y justo que me lo dejas picando ahí, esto es lo que suele suceder actualmente con el tema del fenómeno de aquellos que trabajan intermediados por plataformas. Rappi, Uber, Claro. donde nos quieren hacer creer que en realidad ahí no se aplica la figura tradicional de un trabajador subordinado porque no hay un empleador del otro lado Claro. con esa claridad. Cuando en realidad sí, sigue estando ese poder de organización, de dirección del trabajo, simplemente intermediado por una plataforma que es la que lo organiza el trabajo, ¿no? Claro. 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 ¿Qué pasa con viste la parte de empleado doméstico que había que Sí. blanquearlo sí o sí? En este momento, ¿cuál es el porcentaje? ¿Tenemos más que están blanqueados? No. ¿Qué pasa con ese tema? Porque además dicen, empleado que te hace un juicio, te lo termina ganando. Siempre como premisa ya lo tenemos, ¿no? Que el empleado que hace un juicio lo termina ganando. ¿Qué pasa con el servicio doméstico? ¿Cómo está hoy en día? Sí, el servicio doméstico, desde que se sancionó la última ley, la realidad es que se ha producido una registración mucho más amplia de las trabajadoras, mayormente son mujeres. Y bueno, y esto ha sido muy positivo y es importante que la gente lo haga, porque la realidad es que los costos son muy baratos y como bien vos decís, los costos, digo, sí, por ahí no son costos, pero los aportes y las contribuciones que uno tiene que pagar para registrar a esta persona, la verdad que son muy bajos y como bien vos decís, el que no lo hace, las sanciones son carísimas. Con lo cual es importante que lo hagan porque además de esta manera están justamente contribuyendo a la seguridad social y al futuro de esta persona, ¿no? Y si hay alguna que, porque por lo general ocurre, yo conocí a una señora que decía, no quiero que me blanqueen porque tengo planes. ¿Es verdad si la blanquean pierde los planes? ¿Cómo es por si hay alguien que está escuchando en este momento? No, hoy día se han adecuado mucho los programas y planes sociales que hay para que no suceda esta situación. Y se está bueno. trabajando todavía más y
y dentro de poco, por lo que tengo entendido, que uno lee, escuche y demás, el Ejecutivo tiene algún tipo de medida prevista justamente para poder hacer lo que se llama un puente al empleo, ¿no? Le están poniendo ese nombre, para poder ir progresivamente formalizando los puestos de trabajo. Perfecto, bien. Porque Está bueno eso es saberlo, fácil, ¿no? Porque la vas registrando por la página web Lo hace muy y fácil. ella tiene que hacer o la persona que trabaja en tu casa tiene que hacer un monotributo. Sí, ¿Y es exactamente. un monotributo social o es el monotributo común? Es un monotributo específico para Claro. las empleadas de casas particulares que se hace a través de la página de la AFIP y Bien. es muy sencillo la registración. Bien. No, está bueno eso también para saber, porque está bueno que se blanquee también a la persona que te está ayudando en tu casa o que está laburando en tu casa y que sí, esa pregunta era como específica. Hay mucho mito también de que pierde el plan. Claro. Entonces se empiezan, creo que en un principio sí, no te podían dar porque no eran compatibles y ahora cada vez que hay una asignación universal por hijo o un montón de planes sociales más, te dicen compatible con o incompatible con. Por ejemplo, si recibís asignación creo universal no podés recibir otro tipo de plan o Exactamente. la Ahí, ayuda de la ciudad. Creo sí, que ahí no va a depender según el plan, el programa, o si estamos Mm. hablando de asignaciones que son propias del empleo registrado, ¿no? Mm. Pero sí, hay diferentes compatibilidades e incompatibilidades según lo que se trate. Como última pregunta, y para ya terminar, y después te vamos a preguntar durante todo el año, cosas que sucedan. Creo que el abogado laboral específicamente se tiene que estar adaptando a cada situación sociológica casi. Porque ahora con el tema de internet, por ejemplo, otro de los temas era los gamers, o que también están como medio organizándose para... Porque algunos laburan de eso, de jugar o de mostrar o de hacer videos, o los que hacen, o los youtubers. También de una manera es como que le ingresa guita, entonces es como que... Y ustedes se tienen que estar actualizando a todo eso y luchando medio con leyes de 1920, de 1816, todo eso, y como que usted, específicamente vos, que además trabajás en lo que es legislación, ¿cómo vas laburando eso? ¿Vas más allá de mirando noticias y después vas acomodando tipo las leyes y presentás un proyecto? ¿Cómo haces? Sí, primero un poco esta noción que te decía antes, que en realidad si bien algunas normas pueden tener algunos años, el fenómeno social que se protege es siempre el mismo, que es el trabajo. Y después, en función de esto que decías, es cierto que el derecho del trabajo tiene por ahí un desafío que a veces es más grande que otra rama del derecho, porque justamente lo que se protege es el trabajo humano. Particularmente el trabajo humano en relación de dependencia, ¿no? Eso es algo, Claro. un tecnicismo. Sí. Pero puntualmente es el trabajo humano lo que se viene a Claro. proteger y es algo que está en constante evolución. Con lo Sí. cual ahí, por supuesto, que la obra laboralista tiene que estar justamente atento a los cambios que se producen en el mundo del trabajo, puntualmente el trabajo subordinado, para ver si están comprendidas las situaciones actuales en la regulación que ya tenemos o si es necesario justamente plantear una regulación nueva para ese caso en particular. Claro, claro. ¿Hubo muchos cambios en este último tiempo o no? No, las normas laborales no tuvieron mucho cambio en el último tiempo. Tampoco, como te decía antes, tampoco es necesario que haya grandes cambios en las normas laborales, pero por supuesto que sí hay desafíos que comenzar a emprender, ¿no? Como uno es, como hablábamos al principio, la reducción de la jornada. La última mía que tiene que ver con esto de las redes. Ayer estaba viendo Florencia Peña que estaba haciendo un descargo porque tenía 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram después de 8 años que la tenía. Ella trabaja con sus redes. Sí. Entonces se la cierran. Ella dice que es porque tiene fotos subidas de tono, Sí. que no es así. Otros dicen que es, no es así porque esas mismas fotos las tienen los fans y no Sí. se las cierran. Sí. Entonces digo, ella está en este momento poniendo fotos y trabajando para una plataforma erótica. Entonces dicen que eso es lo que precisamente Instagram no te deja, como que promociones otro sitio, Ah, ¿sí? ok. Por eso dice que en realidad se la cierran. Y ella dice que en realidad le están sacando una fuente de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Esa fuente de trabajo, supuestamente que tiene que tener seguramente muchos sponsors. ¿Qué pasa con eso y el tema de las redes? Sí, ahí se han presentado algunos proyectos para regular lo que es la actividad de los influencers, tanto en Argentina como en diferentes partes del mundo, pero en lo que es la materia laboral, más que nada ahí lo que se viene a regular es un trabajo autónomo, que generalmente están, digamos, por fuera de la normativa laboral. Distinta sería la situación de algún influencer que trabaje de manera subordinada para un empleador, donde ahí claramente le cabe toda la protección de la normativa actual que tenemos y no hay grandes desafíos para aplicársela. Simplemente, digamos, la actividad es nueva, pero todo el tiempo surgen actividades nuevas. Claro. El tema es que perfectamente encuadra esa actividad dentro de lo que es la protección de la legislación actual.
por más Perfecto. distinta que parezca la actividad y por más moderna que sea. Perfecto. Matías, ¿tenés Instagram algo por si la gente te quiere hacer alguna pregunta y te empieza a seguir? Muy bien, @Matías Campoamor. Perfecto. Sí. Arroba Matías Campoamor. Y te vamos a estar consultando seguramente para algún tema que salga. Siempre sale algo Súper laboral. claro, además. Súper Súper claro. Ujú. Estás para la radio, ya está. Ya estás para columnista. Y como abogado lo podemos contratar para Ahí, hacerle juicio ahí, a Fede, ahí, dale. a nuestro conductor. Gracias, Mati. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Gracias. por favor. Gracias. Gracias.